Romanos 5:8, amén. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre, te doy gracias, Señor, por este privilegio, Señor, por este honor, Señor, que usted me da, Padre amado, de traer su palabra, Señor amado Jesús, a los niños, Señor. Padre, yo le pido, Señor, que sea usted, bendito Dios, dándonos, Señor, esa facilidad de entendimiento, Señor, para que podamos exponerla, Señor, y ellos puedan comprender, Señor, su palabra, bendito Dios. Quite, Padre, todo aquello que a usted no le agrada, Señor amado Jesús. Sabemos, Señor, que en los niños hay disposición, Señor amado, porque usted, bendito Padre glorioso, los ama, Señor, y usted tiene ese cuidado con ellos, Señor. Bendígalos, Señor, y bendiga también a cada uno de nosotros, los adultos, Señor amado Jesús, que si hay algo que podemos aprender, Señor amado Jesús, quede ahí en nuestro corazón. En tu nombre te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Gloria a Dios. Amén. Dice ahí en Romanos 5:8. Amén. Vamos a aprender, como dice ahí la palabra de Dios, que Dios muestra su amor para con nosotros. Y niños, ¿verdad? Dios muestra su amor para con ustedes. Amén. Y vamos a tratar de que ustedes comprendan cómo Él muestra su amor para con ustedes. Cómo ustedes saben que Dios les ama. Amén. Y dice la palabra que aún siendo pecadores, o sea que aún portándonos nosotros mal, amén, no mereciendo ese perdón, Dios murió por nosotros. Amén. Y primero, yo les voy a hacer una pregunta. Gloria a Dios, amén. Para ustedes, amén, ¿qué significa la Pascua? What does Easter mean to you? ¿Qué significa la Pascua para ustedes? ¿Tú qué piensas que es la Pascua, Elías? ¿Te quieres venir a sentar acá? Ven, pasa para acá. Al último yo les tengo una sorpresa. Amén, así es que presten atención. ¿Qué es la Pascua para ti, Elías? Mira, allá siéntate con Abby. Para ti, Sophie, what's Easter to you? Eli? Para mí la Pascua para mí es buscar huevos. Ok, buscar huevos, ok. Bueno, hoy vas a entender un poquito qué significa la Pascua, amén. Tú, Sophie, para ti, ¿qué es la Pascua? What's Easter to you? What does it mean to you? Or what do you understand about it when you hear Easter? Easter Bunny, ok, dice ella que el conejito. Está bien, ¿verdad? Que ustedes, porque quizás ustedes aún no saben y hoy van a entender un poquito sobre la Pascua. No tienen que tener vergüenza ni temor, ¿ok? Abby, what does Easter mean to you? Or what comes in your mind when you hear Easter? ¿Celebrando qué? El bunny. Dice Abby que celebrando el conejo, ¿ok? Entonces, niños, ¿verdad? ¿Sabían ustedes? Amén. Ustedes saben que hubo un comienzo del día de la Pascua. En la palabra de Dios nos habla sobre la Pascua. Amén. ¿Dónde comenzó todo? Y ¿verdad? Yo sé que ustedes en la escuela dominical han estudiado sobre esto que está en el libro de Éxodo. Amén. En el libro de Éxodo capítulo 24. Amén. Allí nos habla la palabra, ¿verdad? Pascua. Allí usted va a encontrar la palabra Pascua. ¿Y sabían ustedes, niños, que la Pascua significa paso, pasar por alto? Amén. Eso es lo que significa Pascua. Amén. Y niños, ¿verdad? Nosotros como cristianos, hoy ustedes van a comprender, amén. Es bueno divertirse, pero tenemos que saber por qué estamos celebrando Easter, que es la Pascua. Amén. Y nosotros como cristianos sabían que cuando nosotros celebramos a la Pascua es porque Jesús, amén, entregó su vida por ustedes en la cruz del Calvario. Amén. Y no solamente entregó su vida, sino que Él resucitó. Amén. Él se levantó de entre los muertos. Amén. Pero niños, ¿verdad? Hubo un tiempo. Amén. Entonces, les quiero decir, ¿verdad? Que la Pascua, amén, no es el conejito ni los huevitos. ¿Ok?
La Pascua no es ni comenzó, ¿verdad? Con los conejitos y los huevitos. ¿Ok, Eli? ¿Sí entendiste? Ok, ahora, ¿por qué no empezó allí? Bueno, en el libro de Éxodo, como les decía, ¿verdad? Había un pueblo de Dios que eran los israelitas y ellos vivían en un lugar, amén, donde ellos estaban siendo maltratados, amén. A ellos les pegaban y ellos tenían que trabajar duramente, amén, y estaban siendo golpeados y oprimidos, amén. Entonces ellos pidieron que Dios viniera y les ayudara. Todas las noches ellos clamaban y oraban para que Dios los salvara y los libertara de Egipto, ¿ok? Entonces, ¿saben lo que pasó? Un día Jesús escuchó el clamor de ellos y decidió levantar a Moisés. Ustedes ya saben quién es Moisés, ¿verdad? Él era un líder, el que lideraba al pueblo de Israel. Entonces, Moisés, ¿verdad? Él ayudó al pueblo de Israel para que saliera de esa ciudad, Egipto, amén, para que salieran libres. Entonces, mis amados niños, ¿verdad? Ellos empezaron un viaje, amén. ¿A cuánto les gusta viajar? A ir a diferentes lugares, ¿verdad? Entonces, Jesús les dijo, prepárense porque hoy, en esta noche, ustedes van a salir a un viaje largo y tienen que preparar sus mochilas, tienen que preparar sus sandalias, tienen que preparar una cena, porque hoy, amén, ustedes van a tener una cena muy especial, amén. Y niños, ¿verdad? Esta cena se basaba, amén, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, amén, y esto también lo podemos encontrar ahí en el libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 4 al 11, amén. ¿Ustedes saben en qué se basaba esta cena que ellos iban a preparar? What was the meal that they had to prepare? Y estas órdenes, niños, fueron directamente de Dios, ¿ok? Dios les ordenó que prepararan un corderito, que lo mataran. No, este es un corderito, nomás que ya está cocido. Un corderito, amén. Y también, ¿verdad? Tenían que preparar unas hierbas. Miren, estas hierbas. Y también esas. Ajá. Y estas hierbas eran hierbas amargas, no sabían buenas. Cuando se las comían. Así congeladas sabía amarga. Ajá. Y también tenían que preparar un pan. Un sándwich. Sí, vamos a suponer que era un sándwich, amén. Entonces esa noche ellos tenían que ir a buscar un corderito. Ajá, un corderito, amén. Y lo tenían que matar para cocinarlo. Pero antes de que ellos lo cocinaran, Dios les dijo, tienen que tomar la sangre de ese corderito. Y ese corderito tenía que ser un corderito bueno, que no tuviera sus patitas quebradas, tenía que estar perfecto. Y cuando lo mataron, tomaron su sangre y lo pusieron en las puertas. Amén. Gloria a Jesús. Y saben que allí es donde inició la palabra Pascua, que es pasar por alto, porque esa marca de la sangre del corderito significaba que cuando llegara el ángel de la muerte, ¿verdad? Ese ángel iba a mirar esa sangre y él sabía que ahí habían amigos de Dios y él no le iba a hacer nada malo a los niños ni a los padres que estaban en esa casa, porque sabían que eran los amiguitos de Dios. Entonces, por eso era muy importante que ellos obedecieran. ¿Ok? Ahora, niños, ¿verdad? Cuando ellos estaban allí preparando su comida, se dice también que ellos tenían que tener sus sandalias puestas, su mochilita preparada, amén, porque en esa noche, ellos iban a salir de repente, apresuradamente, iban a salir a ese viaje para poder llegar a un lugar muy hermoso que Dios tenía preparado por ellos, amén. Entonces, allí es donde inició la palabra Pascua. En el libro de Éxodo
porque ellos tenían que recordar y Dios les pidió que cada año ellos, ¿verdad?, prepararan esta cena para que recordaran lo que Dios había hecho por ellos. ¿Verdad? Que el ángel había pasado por ahí, el ángel de la muerte, y los había guardado y los había libertado, ¿verdad? Y los había llevado a un lugar muy hermoso. Amén. Entonces, ¿en dónde empezó la Pascua? En el libro de Éxodo con los israelitas, ¿verdad? Cuando Dios los libertó. Amén. Gloria a Jesús. Ahora, niños, ¿verdad? Después de eso, hay una segunda Pascua. Esta es la primera Pascua, the first Passover, the first Easter, y después hay otra Pascua. Amén. Y esta empieza con Dios. Amén. ¿Sabían ustedes, niños, verdad, que Dios, amén, Él era un bebé y después Él creció? Amén. Y se dice, verdad, que cuando Él creció, amén, Él, verdad, se hizo muy famoso. Y la gente y los niños, amén, querían conocer quién era Él. Amén. Y querían acercarse a Él en ese día. Amén. Entonces se dice que hubo un día muy especial, como dice aquí, una entrada triunfal de Jesús. Y Jesús, niños, ¿verdad? Cuando Él llegó, Él le dijo a sus discípulos, vayan y búsquenme un burrito para yo poder pasar por la ciudad y pasearme en ese burrito. Y cuando Él se subió en ese burrito, la gente, ¿verdad?, estaba bien contenta. Y ellos, ¿verdad?, tomaban sus hojas. Amén, las hojas. Ay, ellos tomaban los ramos, amén, y empezaban a hacerle así a Jesús. Y decían, Hosana, Hosana, Hosana. Así le decían a Jesús cuando Él iba paseando por ese lugar. ¿Por qué, verdad? Porque ellos amaban a Jesús, ¿verdad? Porque Jesús había sanado, ¿verdad?, a muchos de ellos. Y los niños, amén, anhelaban estar cerca de Él, amén. Y ellos tomaban sus ramos y empezaban allí a decirle, Hosana al Rey. Ya le decían, ¿verdad?, que él era el Rey, aunque aún todavía no era. Ajá. Sí. Amén. Entonces, niños, ¿verdad? Allí miramos, ¿verdad?, que con esas ramas, con esas palmas, ellos anunciaban que Jesús era el Rey, porque Él iba a ser el Rey. Amén. Y podemos aprender algo de Jesús, ¿verdad? Aunque Jesús era muy famoso, muy popular, Él no fue como los otros reyes, que ellos se paseaban en caballos muy grandes y hermosos. ¿Ustedes han visto esos caballos bien grandes? Pues a pesar de que Él iba a ser el Rey, Él no decidió pasearse en un caballo muy elegante, sino que Él tomó un burrito para pasearse y entrar en esa entrada triunfante en la ciudad de Jerusalén. Amén. Ahora, niños, después de esto, amén, de que Él entrara a esta ciudad, amén, sucedió algo. Aquí miramos, niños, ¿verdad?, que empieza una Semana Santa. Amén. Y el primer día empieza con la entrada triunfal de Jesús. Y después, ¿qué pasa, niños? Amén. Se dice, ¿verdad?, que hubo una cena. Prepararon un banquete, una comida. Jesús con sus amiguitos, los 12 discípulos. Y se sentaron en una mesa, cada quien se sentó. Amén. Y dicen que en esa cena, niños, ¿verdad?, hubo vino. Hubo vino, hubo el pan. Amén. Gloria a Jesús. Bendito es el nombre del Señor. Y antes de que ellos se sentaran a esa cena a cenar, se dice, ¿verdad?, que Jesús empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Y esto le dicen que es el Jueves Santo. Amén. Antes de que Él, ¿verdad?, entregara su vida por ti, Él le lavó los pies a los discípulos. Amén. ¿Y qué nos enseña a estos niños, verdad? Esto nos enseña que nosotros debemos ser humildes y servir a los demás, porque Jesús estaba sirviendo a sus discípulos y les estaba lavando los pies, a pesar de que Él era el Rey. Amén. Gloria es el nombre del Señor. Ahora, después de que se lavaron los pies, ellos se sentaron a la mesa para tener una cena.
con Jesús. Amén. Y en ese momento, niños, ¿verdad? Jesús con sus amigos, amén, después de haber lavado los pies, amén, se dice que Él les presentó el pan. ¿Y tú sabes qué significa el pan? Aleluya. Pues dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Jesús les dijo que este pan significaba el cuerpo de Cristo. Amén. Gloria a Jesús. Él les dijo, ¿verdad? Este es mi cuerpo. Y quiero que ustedes, amén, se acuerden siempre, amén, de lo que esta noche nosotros vamos a hacer. Y sigan teniendo esta cena para recordar, ¿verdad?, lo que yo hice con ustedes. Amén. Mientras ellos estaban allí comiendo, niños, amén, se dice que Jesús tomó en la copa. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Y Él tomó la copa que era el vino. Amén. Y esto representaba la sangre de Cristo. Amén. La sangre de Cristo. ¿Por qué, niños? Porque cuando Él iba a morir en esa cruz, recordemos, sangre iba a ser derramada. Como cuando nosotros nos cortamos, ¿verdad? Sale sangre. Y esto es lo que le iba a acontecer a Jesús. Amén. Gloria es el nombre del Señor. Ahora, después de que Él tuvo esta cena con ellos, Él quiso demostrarle el amor a ellos. ¿Verdad? Que ellos siempre deberían de compartir, estar juntos cenando. Amén. Gracias, Jesús. Y después de esa noche, niños, ¿verdad? Sucedió algo. Amén. Jesús es arrestado. Y sabían ustedes que Jesús era una persona buena. Él no le había causado daño a nadie. Pero la gente, amén, no lo quería. Muchos no lo querían porque Jesús, amén, Él siempre hablaba del amor. Y verdad, la gente pensaba que Él era un mentiroso, que Él verdaderamente no era el Rey, el Salvador. Amén. Y por eso intentaron matarlo. Y para que Él pudiera llegar a esa cruz, amén, a la muerte, primero lo tuvieron que arrestar y se lo tuvieron que llevar muy lejos. Amén. Y cuando se lo llevaron a ese lugar, niños, ¿verdad? Se dice que se lo llevaron a un rey. Y ese rey se llama, amén, Poncio Pilato. Amén. Cuando se lo llevaron a ese rey, ¿verdad? El rey sabía que Jesús no era una persona mala. Que Él, ¿verdad?, no había hecho nada malo. No pudo encontrar ninguna maldad en Él. Pero lastimosamente, amén, Él lo entregó a los soldados. Y estos soldados romanos eran soldados malos. Y cuando el rey se los entregó, ellos estaban contentos. Porque por fin iban a poder golpear a Jesús y lo iban a poder crucificar en esa cruz. Amén. Entonces cuando Él los entregó, ¿verdad? Se dice que lo golpearon y tomaron una cruz que estaba muy pesada y la pusieron sobre su espalda. Y Jesús tuvo que caminar largamente, amén, a un lugar, ¿verdad?, que se dice que era el lugar de la calavera, amén. Ese lugar, ¿verdad?, era un lugar donde iban a poner la cruz de Cristo. Amén. Y cuando Él iba caminando, esa cruz estaba muy pesada. Y ahí es donde miramos el amor de Jesús por ti. Cuando Él iba cargando esa cruz, imagínense, era una cruz de madera pesada. Y cuando Él iba caminando, su espalda se iba cortando porque estaba demasiado pesada. Hacía calor, estaba el sol. Y incluso se dice que Jesús muchas veces se caía cuando Él estaba cargando esa cruz. Pero cuando Él se caía, Él se volvía a levantar y Él decía, por amor a Elías, yo voy a cargar esta cruz. Él decía, por amor a Abby, yo tengo que llegar a ese lugar donde me van a crucificar en esta cruz que yo estoy cargando. Por amor a Sophie, yo tengo que llegar. Imagínense, y Él, ¿verdad? Él se sentía cansado. Pero Él dijo, por amor a mis hijos, yo voy a llegar hacia el lugar donde me van a crucificar. Y cuando
miraron, ¿verdad? Se dice que hubo un hombre que cuando Jesús se cayó y él ya no pudo cargar esa cruz, el hombre levantó esa cruz y ayudó a Jesús a cargarla por un momento. Niños, ¿verdad? Esto nos ayuda a nosotros a entender que en veces cuando nosotros miramos que Sophie o que Abby, ¿verdad?, está batallando en algo, nosotros podemos entrar y ayudarles a ellos también. Porque eso es lo que nos enseña Jesús, ¿verdad? Que cuando, gloria a Jesús, ¿verdad? Él cuando él iba cargando esa cruz, su amigo le ayudó a él. Y sabían que allí había mucha gente, muchos estaban tristes por mirar a Jesús cargando esa cruz, otros estaban contentos, otros estaban burlando de Jesús, se reían cuando ellos miraban que él estaba cargando esa cruz, se burlaban de él al mirarlo sufrir. Pero Jesús, ¿verdad? Allí él mostró su amor para contigo. Amén. Amén. Y ¿verdad? Ese camino hacia la cruz se dice, ¿verdad?, que es el Viernes Santo, cuando Jesús cargó la cruz. Amén. Gloria a Jesús. Y de repente, amados niños, ¿verdad?, llegó un momento. Amén. Llegó ese momento difícil donde Jesús llegó al lugar que tenía que llegar. Gracias, Jesús. Y lo clavaron en esa cruz. ¿Verdad? Él fue puesto en esa cruz por ti y por mí. Entonces allí, ¿verdad?, es donde inicia la segunda Pascua. ¿Verdad? Ustedes ven que la Pascua, el Easter, no es el conejito ni los huevos. Nosotros recordamos, ¿verdad?, lo que el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. ¿Qué fue lo que hizo Jesús por ti, Elías? ¿Qué fue lo que hizo? Cargó la cruz, ¿verdad? ¿Qué más hizo? Y le pegaron en su espalda. Y él dejó que los pegara. ¿O tú crees que él se enojó con ellos y les dijo, quítense? No, ¿verdad? Incluso, niños, ¿verdad? Jesús, cuando lo estaban golpeando, cuando lo estaban colgando en esa cruz, él no se enojó con ellos. Él dijo unas palabras muy importantes. Amén. Se dice, ¿verdad?, que él dijo, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Y niños, ¿verdad?, cuando a ti alguien te golpea, Eli, ¿tú los perdonas? Amén. Quizás yo, niños, ¿verdad?, cuando alguien me hace a mí una maldad, yo no digo, Padre, perdónalos por lo que hacen. Quizás yo digo, sí saben lo que están haciendo. Ellos bien saben lo que están haciendo, ¿verdad que sí? Pero Jesús nos enseña que cuando alguien los lastima, nosotros debemos de perdonarlos, porque Jesús perdonó a aquellos que lo estaban golpeando. Incluso, niños, ustedes saben, ¿verdad?, que cuando estaban golpeando a Jesús, se dice que ellos tenían un látigo, y ese látigo estaba diseñado que cuando le pegaran la carne en el cuerpo de Jesús, le rompiera la carne. ¿Sabían ustedes eso? Entonces miramos que Jesús sufrió una muerte muy dolorosa. Pero cuando él estaba sangrando, por eso ahí, ¿verdad?, entra esa sangre preciosa. Por eso en veces ustedes escuchan que cantamos cantos, sangre que me da la paz. Ustedes en veces escuchan que nosotros decimos, la sangre de Cristo tiene poder. ¿Por qué, niños? Porque ahí es donde entra la sangre de Jesús. Esa sangre escurría, caía al suelo. Y esa sangre es, ¿verdad?, por nosotros, fue por nosotros, por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos decir, Padre, perdónanos por nuestros pecados. Amén. Y saben ustedes, niños, ¿verdad?, que no les fue suficiente lastimar a Jesús. Se dice, ¿verdad?, que tomaron una corona de espinas, ¿verdad? Una corona de espinas. ¿Alguna vez te has encajado una espina, Eli? ¿La has tocado una espina? Duele, ¿verdad? Te lastima. Pues se dice que tomaron esa corona y se la pusieron en la cabeza a Jesús. Y se la empujaron bien fuerte, ¿verdad?, para que él pudiera sufrir.
con mucho coraje y con mucho enojo. Pero Jesús no metió sus manos. Él dejó que hicieran lo que ellos quisieran con Él. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Amén. Gloria a Jesús. Entonces ahí es donde va la palabra, niños, ¿verdad? En Romanos capítulo 8, versículo, Romanos capítulo 5, versículo 8, que más Dios muestra su amor para con nosotros, que aunque tú te portes mal, seas pecador, Él murió en la cruz del Calvario por ti. Amén. Para perdón, ¿para qué? Para que pudiéramos recibir el perdón de pecados. Amén. Entonces, hoy en esta noche, niños, vean, nosotros sabemos ahora por qué celebramos la Pascua. La Pascua es algo muy importante. Tenemos que meditar, tenemos que ayunar, tenemos que entrar, ¿verdad?, en esa palabra para sentir el dolor que Cristo, ¿verdad?, también sintió por nosotros. Amén. Y también nosotros, ¿verdad?, pues para que podamos sentir ese amor para los demás. Amén. Gloria a Jesús. Entonces recuerda, ¿verdad?, que Dios te ama. Amén. Dios te ama. Amén. Y Él ama a cada persona de esta tierra. Por eso Él entregó su vida por ti y por mí. Amén. Ahora, ¿verdad?, también después de que Jesús murió, algo sucedió que ningún ser humano le ha pasado. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que sucedió un milagro. Que cuando llegaron a esa tumba, Jesús no estaba allí. Esa roca que estaba aquí, la movieron. Amén. Y se dice que Jesús resucitó. Ningún ser humano ha resucitado como Jesús. Amén. Él es el único que entregó su vida por nosotros y resucitó. Amén. Y se dice, ¿verdad?, que fue el domingo de resurrección. Amén. Y por eso, niños, ¿verdad?, allí, después de esa resurrección, amén, miramos que Dios nos ama. Amén. Él se levantó de entre los muertos. Y ahora, ¿verdad?, Él va a venir nuevamente. ¿Verdad? Él se fue y está preparando un lugar para ti. Amén. Y Él no quiere que nosotros olvidemos el verdadero significado de la Pascua. Amén. ¿Qué es la Pascua? ¿Por qué celebramos a Cristo? ¿Por qué celebramos a un Cristo vivo? Amén. Gloria a Jesús. Bendito es el nombre del Señor. Gracias, mi Dios. Bendito es el nombre del Señor. Te adoramos, Jesús. Y niños, ¿verdad?, ¿qué van a hacer ustedes el día de la Pascua? Amén. ¿Qué vas a hacer tú, Eli? Voy a esconder huevitos y los voy a esconder. Ok. Bueno, ¿tú, Sofi, también vas a esconder huevitos? Bueno, miren, niños, ¿sabían que Dios quiere que nosotros hagamos algo especial en el día de la Pascua? Porque miren, el día de la Pascua nosotros podemos ir, ¿verdad?, con alguien como Jesús lo hizo. ¿Qué hizo Jesús? Le lavó los pies a sus amiguitos, ¿verdad? Entonces, nosotros en ese día podemos ayudarle a alguien, ¿verdad? Y recordar lo que Jesús hizo en la cruz, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer el día de la Pascua. Amén. Vean un video para que ustedes puedan entender un poquito más, ¿verdad? Que no se trata de los huevitos ni del conejito. Amén. Entonces la Pascua, niños, ¿verdad?, significa, ¿verdad? Miramos todo eso lo que hizo Jesús, ¿verdad? Él estuvo caminando en la tierra. Él sanaba. Él le lavó los pies a los discípulos. Él entregó su vida por ti, cargó esa cruz.